hemos estado en el libro de 2 Samuel y vamos a seguir adelante. Estamos en 2 de Samuel 12, vamos a ir del 1 al 14 hoy. Y hemos estado hablando de David y Betsabé y cómo ellos pecaron delante de Dios. Y David mandó a matar al esposo de Betsabé. Se fue de mal en peor. David vio a esta mujer, no paró, él siguió dándole cuerda al pecado, la mandó por ella, supo que era casada, tuvo un lío con ella, salió embarazada y luego mandó por el esposo, y cuando el esposo no cooperó con el plan de David, lo mandó a matar. Y Dios miró todo. Dice así en 2 de Samuel 11, 26 y 27, cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Y para mí, eso es la parte más importante de todo esto, es con lo que él hizo desagradó al Señor. Dios lo miró. Dios miró lo que David hizo y no le agradó. Dios miró todo, vio la intención del corazón de David, vio las acciones, vio las decisiones que tomó y lo miró. Y David no se arrepintió después de este asunto y él siguió como rey y aparentó que todo estaba bien. Y hay muchos que viven así. Yo he sido cristiana toda mi vida. Yo recibí a Cristo de la edad de 5 años y tengo más de 60 años y he estado caminando con el Señor y he visto muchas cosas. Y he visto personas ungidos por Dios con dones grandes, sanan a los enfermos, mandan fuera a los demonios, pero caen en el pecado y Dios les sigue usando. Entonces ellos piensan, pues todo está bien, Dios me está usando. Pero los dones de Dios son sin arrepentimiento. Eso quiere decir que Dios no te los da y luego los quita. Ahí están. Y cuando estás operando en eso, viene el Espíritu Santo, la unción y te usa y piensan, pues estoy bien, todo está bien, Dios está agradado conmigo, pero no es así. David siguió como rey, él fue ungido para ser rey de Israel, él siguió como rey y pensó, todo está bien, pero todo no estaba bien. Y vamos a ver este capítulo abrirse en la vida de David y vamos a ver las consecuencias del pecado a su vida y vamos a seguir viéndolas porque hubo muchas consecuencias en la vida de David por este incidente. Romanos 11:29 dice, Dios jamás retira sus dádivas o sus dones ni se olvida de aquellos a quienes ha elegido. Cuando Dios nos da un don y lo usamos, Él lo da, no lo quita. Y nosotros lo que hacemos es quitamos personas que nos traicionan, que no, cuando alguien me traiciona a veces o me dice mentiras, ya no voy a tener relación con esa persona, no voy a tener amistad a veces con esa persona porque me traicionaron. Dios no es como nosotros somos. Él sigue teniendo relación, Él sigue llamando, Él sigue invitándonos. Entonces, lo que Dios hizo es que mandó a Natán, el profeta, para afrentar a David, porque Dios amaba a David. Dios quería que David tuviera relación con él, amistad con él, y él sabía que David lo necesitaba a él, y porque Dios amó a David, no lo iba a dejar en ese lugar de estar apartado de Dios. Y también Dios nos ama a nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros caemos en el pecado, Dios no nos va a dejar en ese lugar, porque Él nos ama. Él quiere tener comunión con nosotros, amistad con nosotros. Nosotros vamos a ser miserables porque así es el pecado, nos hace miserables. No tener comunión con Dios nos hace miserables. No estar en la presencia de Dios nos hace miserables.
Y Dios quiere restaurar esa amistad, esa comunión con Él. Y por eso mandó a Natán, a David, para afrentarlo de su pecado. Y nuestro pecado es lo que nos desconecta y nos separa de Dios. Si recuerdo que estaba escuchando a un hermano hablar de la ofensa. Él había sido ofendido con alguien. Y él dijo que un día él y su esposa estaban en el carro, su esposa había puesto música cristiana y ella estaba adorando al Señor, estaba llorando, ella sintió la presencia de Dios y ella le dijo a su esposo, este canto es tan ungido, ¿cómo siento? ¿No sientes la presencia de Dios? Y él dijo, no. Pero él se dio cuenta allí que el corazón de su esposa estaba tierna hacia la presencia de Dios y su corazón estaba duro. Y su corazón estaba duro porque él estaba en ofensa contra alguien más. Y él tenía que ir a Dios, arrepentirse y poner esa cosa en orden, cuidar de esa cosa. Y así David estaba en ese lugar. Su corazón también estaba duro contra Dios. Él era rey. Él hablaba de Dios, quizás iba al templo o al tabernáculo, pero él no tuvo comunión con Dios, su corazón estaba duro. Entonces dice en Isaías 59:2, son las iniquidades de ustedes los que los separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces, si usted dice, yo no he sentido la presencia de Dios en mucho tiempo, ¿qué pasó? Quizás hay pecado allí que usted necesita confesarle a Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Porque Él quiere hablarnos, Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere dirigirnos, Él quiere darnos su presencia, su paz, y necesitamos su paz para cada día, ¿qué no? Entonces, Dios quiere que vivamos en su presencia. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, hay separación de su presencia. Amén. Y les voy a decir algo, porque crecí en la iglesia. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y están cantando los cantos y todo eso, pero hay separación en sus vidas. Y Dios quiere tratar con esas cosas. Amén. Entonces, David no le puso atención al Espíritu Santo o a la palabra de Dios. Y Dios mandó a Natán, el profeta, para hablar con David y dejarle saber. Hay 3 maneras que Dios nos puede hablar cuando estamos en pecado. Y David estaba en pecado, ¿verdad? No hay eso sabemos bien. Entonces, Dios nos habla por medio de su palabra. A veces estamos leyendo la palabra de Dios, leemos algo, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el Espíritu Santo viene y nos dice, tú estás enojado con esa persona, estás ofendida con esa persona. Y decimos, sí, Señor, ay, de verdad, perdóname, Señor. Confieso que estoy ofendida con esa hermana o lo que sea. Y le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos. Le pedimos al Señor que nos ayude a amar a esa persona y no hablar mal de ellos. Y Dios nos viene y nos perdona y todo está bien. Nos habla por medio de su palabra. A veces Dios nos habla por medio de nuestras circunstancias. Tenemos problemas, todo viene sobre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y luego al fin, cuando estamos tan miserables y tan sobrellevados por el problema, vamos a Dios, Señor, perdóname, ¿qué está pasando? Y a veces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, estás de pleito con esta persona o estás causando división en tu familia, lo que sea. Y nosotros podemos ir a Dios y pedirle perdón, confesar nuestro pecado. Él nos perdona. Y nos habla por medio de las circunstancias a veces. O a veces Dios manda una persona que pueden decirnos la verdad para edificarnos y no para tumbarnos. Manda alguien que habla las palabras de Dios a nuestras vidas. Porque Dios les deja saber,
esto está pasando, esta persona se está apartando. Te das cuenta que ya no viene a la iglesia o que ya no está en comunión con los demás. ¿Qué pasó? Voy a hablarle a esta persona, voy a hablar con ellos. O a veces Dios nos pone una palabra para hablarles y lo hacemos en obediencia al Señor. Entonces nosotros no debemos demandar a nosotros mismos, porque he visto personas que dicen, tú estás en pecado, ¿verdad? Por eso te está pasando esto, el Señor, y es pura, y causan problemas. Yo he visto eso. Y en vez de ayudar a la persona, destruimos a la persona. Y no, eso no es la intención de Dios. La intención de Dios es usarnos para hablar verdad en amor, para edificar y instruir a esa persona, ayudarles y no para tumbarlos. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no por nosotros mismos o no por lo que nos están hablando los demás. Entonces, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con actitud humilde. Esto quiere decir no con soberbia, no con orgullo, no con yo soy mejor que tú eres, yo soy más santo que tú eres. No, en humildad. Pero cada uno debe cuidarse porque también puede ser puesto a prueba. Cada uno podemos caer. Si no nos estamos cuidando, si no estamos en comunión con Dios, en una falla podemos caer y tenemos que tener esa humildad, porque a veces decimos, yo nunca caería en ese pecado. Esas personas son malas para caer en ese pecado. Recuerdo un hermano muy famoso en el mundo cristiano. Él era él y su esposa ministraban a matrimonios y tenían conferencias y todo eso. Y ellos hablaban y ayudaron a muchos matrimonios. Y pues esas personas que van fuera del matrimonio son adúlteros y eso es muy malo y todo eso. Pues el hermano tuvo un lío con una mujer que no era su esposa. Y esto trajo mucho dolor a él, a su ministerio, a su matrimonio, a su casa y a muchos que lo admiraban. Pero esto me dice que tenemos que tener mucho cuidado y caminar en humildad porque podemos caer en estos pecados que estamos diciéndole a los demás, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Nosotros podemos caer. Alguien dijo que cuando apuntamos el dedo hay 3 dedos apuntando para atrás, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Y imagínense aquí, Natán el profeta iba a ir a enfrentar al rey David. David pudo haber ordenado su muerte o prisión para él, pero Natán tuvo que ponerse en las manos de Dios y ser obediente a Dios. Él dijo, Señor, si algo malo me pasa, estoy en tus manos. Y él fue. Y dice en 2 de Samuel 12:1-4, se los voy a leer. Entonces el Señor envió al profeta Natán a decirle a David lo siguiente. Natán le iba a hablar a David y le iba a dar un ejemplo. Dijo, había 2 hombres en cierta ciudad, uno muy rico que tenía muchos rebaños de ovejas y manadas de cabras, y el otro muy pobre que solo poseía una ovejita que había logrado comprar. Esta ovejita era el encanto de sus hijos y su dueño le daba de comer de su propio plato, le hacía beber en su propia taza y le hacía dormir en sus brazos como si fuera una hija. Un día, un hombre llegó a visitar al rico, pero en vez de matar un cordero de sus rebaños para dar de comer al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y con ella preparó una comida y se la sirvió al visitante.
So, Natán le habló a David con sabiduría y usó un ejemplo que David pudo comprender, porque recuerdan, David antes había pastoreado las ovejas de su papá. ¿Recuerdan? Cuando David escuchó esta historia, este cuento, él se enfureció. Dice en 2 de Samuel 12, 5 al 6, al oír esto, David se enfureció y dijo, juro por el Dios vivo que quien haya hecho esto merece la muerte. ¿Cómo pudo ese hombre hacer tal cosa? Pues ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces lo que vale la oveja que le robó. David juzgó a este hombre rico con mucho furor y no le mostró ninguna misericordia. No dijo David, pues yo hice algo así. No, él vio ese caso y dijo, no, esto está malo, merece la muerte. Tendrá que pagarle al pobre 4 veces lo que vale la oveja que le robó. Muy fuerte, ¿verdad? Pero David estaba tan encegado por su propio pecado. Dice en Romanos 2:1, por eso no tienes excusa alguna cuando juzgas a otros, pues cuando lo haces te condenas a ti mismo, ya que cometes los mismos actos que ellos. Muchas veces cuando juzgamos a alguien, ¿sabe qué? Nosotros estamos haciendo la misma cosa. Este versículo aquí, el juicio a otros, puede ser como un espejo a nosotros, porque muchas veces nosotros estamos haciendo la misma cosa. Amén. Gloria a Dios. Es fácil juzgar o condenar a otros porque estamos cometiendo esos mismos actos. Y así, vemos esto aquí con David. Segunda de Samuel 12, 7 al 9 dice, tú eres ese hombre, le dijo Natán a David. Tú eres él. Tú eres ese hombre rico. Y habló estas palabras a David. El Señor Dios de Israel dice, yo te hice rey de Israel y te salvé del poder de Saúl. Te di su palacio y tus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces has despreciado las leyes de Dios y has cometido esta horrible maldad? Porque tú le diste muerte a Urías y le robaste su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Wow. Dios está diciendo a David, tú mataste a este hombre inocente, a este hombre de integridad. Tú lo hiciste. Bien duro, pero bien verdadero a la misma vez. Cuando Dios nos habla, Él habla la verdad, no habla algo que no es, no dice mentiras, no dice, está bien, todo está bien. No, David hizo muy mal y Dios estaba diciendo, tú hiciste mal. No lo estaba diciendo para condenarlo, pero para que David respondiera y él se arrepintiera. Entonces, cuando Dios nos habla la verdad a nuestras vidas, no es para condenarnos, humillarnos, hacernos sentir mal, es para que nosotros vengamos al arrepentimiento y hagamos las cosas bien delante de Él. Él quiere sanar nuestras almas, Él quiere salvarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere formarnos más a la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que Él quería para David. Y David pensó, la regué, ya no hay remedio para mí, aquí me voy a quedar en este lugar de miseria. Pero Dios estaba diciendo, no, quiero que te arrepientas. Y Dios miró todo esto. Y no estaba agradado con las acciones de David. Dios tomó acción por este hombre inocente que David mató, Urías. ¿Saben qué? Dios es justo. Dios no dijo, pues, Urías,
pues pobrecito, sí, era hitita, ¿qué le hace? Mi hijo aquí, él es el importante. No, para Dios no hay importante ni menos importante. No hay alguien importante y alguien despreciado. Todos somos lo mismo delante de Él. Y Dios iba a traer justicia a la vida de David por Urías y lo que le hizo a él. Amén. Entonces, Natán el profeta estaba arriesgando su vida en afrentar a David, pero él puso más importancia en agradarle a Dios que agradar al rey David. Y a veces usted y yo vamos a tener que hablar la verdad a algo o a alguien, porque Dios puso eso en nuestros corazones. Dios es el que puso en nosotros por amor a la persona que hizo mal y no quiere que vivan en esa culpabilidad o esa pena o esa condenación. Y no va a ser fácil para nosotros hacer eso. Las consecuencias del pecado al rey David. Romanos 6:23 nos dice, porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte a nuestras almas, trae muerte a nuestras vidas. Cuando introducimos el pecado en nuestros hogares, a nuestros matrimonios, trae muerte al hogar, trae muerte al matrimonio. ¿Que no han visto eso? Yo estoy tan sorprendida y entristecida por cuántos hogares he visto destruidos por el pecado. El hombre va a hacer drogas, el hombre va a agarrar a otras mujeres y el hogar está destruido, vidas destruidas, hijos destruidos. Porque eso es la paga del pecado. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que vivamos en su bendición, en vida y vida en abundancia. El enemigo nos quiere tentar para que vayamos al pecado porque Él nos quiere destruir. Él quiere destruir nuestros matrimonios. Él quiere destruir nuestras familias. Él quiere destruir nuestros hogares. Eso es lo que Él hace. Y Dios quiere darnos vida. Entonces nosotros vamos a cosechar lo que sembramos y David iba a cosechar lo que él sembró. Hay consecuencias al mal y David lo iba a experimentar. David se quedó callado en su pecado por más de un año. Era como un año. Gálatas 6:7 dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado, siempre. Y no, eso es una ley natural. Entonces Dios no quiere mala cosecha a nuestras vidas. ¿Sabe lo que Dios quiere? Bendición. Leímos esas palabras donde Dios dijo, te hubiera dado más. Pero Dios no pudo bendecir a David porque David estaba en ese lugar pecaminoso, donde él había matado a un hombre inocente. El pecado trae muerte, trae destrucción. Eso es la paga del pecado. Y a mí me duele ver hogares destruidos por el pecado. Entonces, 2 de Samuel 12:10-13 dice así, por tanto, Natán está hablando a David. Esta es la sentencia y las consecuencias. Por tanto, de aquí en adelante, el asesinato será una amenaza constante en tu familia, porque me has insultado al tomar la esposa de Urías. Wow. Juro que por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Now, vamos a seguir en la historia de David. David dijo que el hombre rico pague 4 veces al pobre. David iba a perder 4 de sus hijos. 4 hijos iban a morir por consecuencia de las acciones que hizo David. Dios perdona nuestros pecados, vamos a Él nos perdona, pero hay consecuencias. Si
alguien tiene un lío y está embarazado, no puede orar y pedirle, Señor, quita el embarazo en el nombre de Jesús, quita el embarazo. No, ese embarazo va a seguir porque es consecuencia del pecado. Amén. Entonces, va a haber cosecha mala. Y David, esto es la cosecha, la consecuencia de él. Y hay consecuencias al pecado. No podemos jugar con el pecado. Yo he visto cristianos y dicen, pues, tienen una actitud muy ligera al pecado. Pues, Dios me perdona, Jesús murió en la cruz por mis pecados y gloria a Dios por eso. Y van y salen y se emborrachan y van con los amigos y hacen drogas y gloria a Dios, el Señor me perdona. Sí, pero hay consecuencias, hay consecuencias y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces dijo, tus esposas serán de otros hombres y las poseerán ante tus ojos y ante el pueblo. Eso pasó. Tú lo hiciste en secreto, pero yo te lo haré abiertamente ante los ojos de todo Israel. Y eso pasó. He pecado contra el Señor, contestó David a Natán. Gloria a Dios por el corazón de David. Gloria a Dios que cuando él fue afrentado con la verdad y Dios le habló de esta manera dura, él dijo, yo pequé, he pecado contra el Señor. Y él lo admitió, él lo confesó. Y dice, Natán le respondió, sí, pero el Señor ya te ha perdonado, así que no morirás por este pecado. Vino la verdad, vino la consecuencia, pero también vino la gracia. Vino el perdón, vino la misericordia a David. Porque David, eso es, cuando uno quita la vida de alguien en el Antiguo Testamento y aún hoy, paga con su vida, porque la vida, el hombre y la mujer son criadas en la imagen de Dios. Entonces, cuando hay asesinato, cuando hay matanza, no están nada más matando a personas que no cuentan, están matando personas criadas, diseñadas en la imagen de Dios. Tienen dignidad como seres humanos, como hijos de Dios, criados en la imagen de Dios. Y para Dios, cuando alguien le quita la vida a otro ser humano, pagan con su vida. Eso es la ley de Dios, eso es la ley que Dios puso. Entonces Dios está diciendo, no voy a demandar tu vida por este pecado, pero va a haber consecuencias fuertes. David confesó su pecado y fue perdonado porque no iba a morir, pero las consecuencias iban a ser muy duras para él y para su familia. Segunda de Samuel 12:14 dice, pero le has dado a los enemigos del Señor la oportunidad de despreciarlo y blasfemar contra él. David con su pecado, con comportarse como los que no conocen a Dios y no le tienen aprecio a Dios y no le tienen honra a Dios, le dio oportunidad a los enemigos de Dios despreciar y blasfemar y no honrar a Dios. ¿Qué no hemos visto eso cuando un cristiano peca, hace algo malo, cae de gracia, cae al pecado? ¿Qué no causa que los demás, que el mundo diga, mira los cristianos, mira esos, son peores que el mundo? Y entonces esto causa desprecio al nombre de Dios. Esto causa falta de respeto al nombre de Dios. Causa que blasfemen el nombre de Dios. Y es una lástima muy grande cuando vemos la comunidad cristiana comportarse lo mismo como el mundo, porque nosotros somos santos, somos diferentes al mundo. No hacemos lo mismo que el mundo hace. Y aquí David le estaba dando
lugar a los enemigos de Dios, blasfemar, deshonrar, tomar el nombre de Dios en vano, como si nada. Y Dios cuida de su nombre, Dios cuida de su hombre, no, de su honra entre nosotros, entre el mundo. ¿Y saben por qué? Porque Él quiere que ellos vengan a conocer a Dios, a doblar la rodilla delante de Dios y que ellos lo sigan a Él. Y esta situación con David les iba a decir, no, lo mismo que los demás. No. Dios lo que quiere es que nosotros vivamos vidas que vayan a traer a otros y dirigir a otros hacia el Señor. Tú eres diferente, tu matrimonio es diferente, tu hogar es diferente, tu conducta es diferente. Tú eres una persona de integridad. Wow, es porque tú eres cristiano, ¿verdad? Hace muchos años mi esposo y yo estábamos trabajando y tenemos un negocio juntos y alguien entró y estábamos trabajando y haciendo el quehacer del trabajo y este hombre dijo, ustedes están casados, ¿verdad? Dije, sí, somos casados y le dije, tenemos 30 años de casados o lo que sea. Y dijo, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y dije, sí, somos cristianos. Dijo, sí, porque no siento tensión entre ustedes. No siento esa tensión como en otros matrimonios. Y dije, sí, nosotros somos cristianos. Qué bendición, qué bonito. Eso testifica a la verdad de Dios. Eso testifica lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pero hay muchos que no viven como Dios quiere y viven como el mundo y en vez de traer honra a Dios, traen deshonra a Dios. ¿Están conmigo? Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que vivamos vidas que dirigen otros a Dios. Entonces, Dios dijo, por eso, dijo, le has dado motivo a despreciar y blasfemar a Dios y el niño morirá. Y eso es algo muy duro. Cuando un líder falla, le trae desprecio al nombre de Dios. Y luego el hijo de Batseba y David se enfermó. 7 días después, el niño murió. David estaba orando, velando, suplicando por la vida de ese bebé, de ese niño, pero el niño murió. Y eso fue muy duro, muy fuerte. Y David y Batseba después tuvieron otro hijo llamado Salomón y Dios honró a Salomón. Hay un versículo que dice después que Natán, el profeta, vino y dijo, Dios tiene mucho favor sobre este hijo tuyo y de Betsabé. Y Dios nombró a Salomón como el próximo rey de Israel después de David. Pero fueron consecuencias muy duras del pecado que David pagó. Quiero ir a estas palabras que David dijo, he pecado contra el Señor. David sabía que había pecado contra el Señor, ¿verdad? Desde la noche que tuvo relaciones con Batseba, desde el día que él mandó por la muerte de Urías, él sabía que él pecó delante de Dios, pero él se hizo tonto, él lo ignoró. Él dijo, pues, no va a haber mal, pero vino mucho mal a su vida por este pecado. Y David al final llegó al punto donde él le confesó su pecado y fue perdonado y restaurado, pero nunca fue el mismo David después de este incidente. Hubo una diferencia en él porque él pudo ver que él cayó mucho. Él cayó en el pecado y él era capaz de hacer cosas horribles. Y saben que todos nosotros somos capaces de hacer cosas horribles si nos desviamos de Dios y seguimos al pecado. Jesús en una ocasión estaba hablando de las personas que eran endemoniadas y cómo él los limpió de los demonios y dijo, estos espíritus van en busca de otro lugar y regresan y hallan el lugar, la persona que había
habitado antes, y el lugar está todo limpio y en orden, y dicen, y traen a 7 espíritus más malos que ellos y habitan en esa persona. Y Jesús estaba diciendo, si esta persona no está llena de Dios, el Espíritu Santo, y está siguiendo al Señor, el enemigo va a venir y va a hacer cosas peores. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado no dice, oh, soy pecado, vamos a jugar. No, el pecado va empeorándose en nuestras vidas hasta que nos lleva a la destrucción. He hablado con personas que son drogadictas y dicen, oh, pues probé esta droga una vez y luego fui adicto y mi vida fue empeorando y empeorando y empeorando. Y así es la adicción, así es el vicio. Va hasta que nos destruye, que no hemos visto vidas que así les pasa. Pero Dios nos quiere llevar a vida, el pecado nos quiere llevar a muerte. Y David al fin le confesó a Dios. Y Salmo 32, 1 al 5, se los voy a leer porque David habla de este periodo de su vida. Dice, qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. David no había experimentado la felicidad, la paz, la tranquilidad, ni había experimentado el gozo cuando él estuvo en ese lugar de pecado contra Dios, donde él no confesó lo que él hizo, donde él no se arrepintió. Y está hablando de la felicidad que viene cuando su culpa fue perdonada, cuando sus pecados fueron borrados. Y dice, qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Eso es algo que el mundo está buscando. El mundo está buscando redención. El mundo está buscando, quiero hacer cosas buenas para quitar todas las cosas malas que he hecho. Y eso es algo, es un tema que miro en películas. Si ven los Avengers, hay una carácter allí que ella mató y asesinó y hizo muchas cosas malas y dijo, yo quiero estar en el lado bueno porque quiero limpiar todas las cosas malas que he hecho. Y ella no puede hacer eso. Alguien no puede hacer eso. Dios, Cristo lo hace. Cristo es el que nos limpia. Cristo es el que nos justifica. Entonces, David está hablando de esto. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio cuando somos honestos con Dios! Y dijo, hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. David está hablando de ese tiempo donde él no se arrepintió, donde ese pecado estaba sobre él, porque no lo confesó a Dios, no fue honesto con Dios. Y dice, día y noche su mano pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporaba como agua en día del sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. Y David se estaba regocijando en esta acción que él tomó, en arrepentirse, en confesar su pecado a Dios. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Cuando hacemos algo mal, gloria a Dios, hay remedio para nosotros. No tenemos que vivir en condenación. No tenemos que vivir ocultando lo que hemos hecho. Podemos ir a Dios. Señor, perdóname, Señor. Límpiame de este mal. Ayúdame, Señor. Quiero poder
portarme bien, quiero poder hacer el bien, quiero vivir para ti, quiero honrar tu nombre hoy. Ayúdame, Padre Santo, porque no lo podemos hacer nosotros solos, no tenemos la capacidad, pero Dios nos da el poder cuando venimos a Él en humildad, confesamos nuestro pecado, le pedimos su gracia, Él nos da su poder, su espíritu. Y David estaba hablando de la miseria que él sintió cuando él estaba en el pecado. Y el pecado trae enfermedad, trae dolor a nuestras almas. Y el remedio es confesar nuestras fallas y nuestros pecados a Dios. Conozco personas que cada día, antes de dormirse, van y le piden al Señor, Señor, si te he faltado en una manera, en pensamiento, en palabra o hecho, muéstramelo, Señor. Y a veces el Espíritu Santo les recuerda, tuviste esta mala actitud con esta persona, le hablaste muy duro a tu esposa, le gritaste a tus niños y no lo merecían. Y podemos decir, sí, Señor, perdóname, Señor, límpiame de todo pecado y ayúdame a portarme bien con mi familia. Y Dios nos limpia y borra todo eso. Gloria a Dios. Pero tenemos que reconocer el mal que hacemos a veces, gloria a Dios, y podemos confesarlo al Señor y pedirle su perdón y pedir su poder para no seguir haciendo la misma cosa. Eso, no me gusta eso. Señor, lo hice otra vez, perdóname. Pero Dios, gracias a Dios, nos tiene tanta misericordia. Hay perdón, hay gracia, hay paz, hay gozo en ser perdonado y ser restaurado. Tengo un primo que él había sido salvo, él conoció del Señor, Dios tocó su vida. Él y su esposa iban a la iglesia, estaban buscando al Señor, estaban bien, pero cosas pasaron en su vida. Hubo desilusión, vio cosas que no eran buenas en la iglesia y él se fue apartando del Señor. Y luego él y su esposa se divorciaron, eso lo apartó mal y él se separó de Dios por como 20 años. No fue a la iglesia, no quiso saber de Dios, no quiso hablar de Dios, no quiso nada que ver con Dios. Y él, sus hijas se fueron al mundo, una estaba adicta a la cocaína, su familia era un desastre. Yo recuerdo cuando él vino a mi casa porque estaba trabajando en el puerto de Long Beach. Y me pidió, oiga, Susana, ¿tienes un cuarto, un lugar donde me puedo quedar para unas semanas? Porque estoy trabajando acá y para no pagar hotel. Sí, venga. Y se quedó con nosotros y vio la paz en mi casa. Mi esposo y yo no estábamos peleando todo el tiempo y había paz y armonía en nuestro hogar y comenzamos a hablar. Y Dios le mostró una vida que puede ser con él, y él estaba experimentando guerra y pleitos y tanta desorden en su casa, en su familia. Y cuando él se iba a ir ya a regresar a San Diego, a su casa, el Señor me habló y me dijo, dile a tu primo esto. Y dije, okay. Y hablé con él, ya estaba empacando sus cosas y eso. Y le dije, primo, quiero compartir algo que siento que el Señor me dio para ti. Y dijo, oh, ok. Se sentó en el sillón y dije, Dios quiere que tú lo disfrutas a Él. Y Él te quiere enseñar cómo disfrutarlo en tu vida. Y él se quedó un momento y dijo, sí, ok, quiero eso. Ore por mí, Susana. Y oré por él y su vida cambió. Él le dio el paso a Dios a su vida. Él le pidió perdón al Señor. El Señor vino, transformó su corazón. Y el Señor ha transformado su hogar completamente. La hija que estaba adicta a la cocaína, unos años después, ella entregó su vida al Señor y ella es una cristiana fuerte. Gloria a Dios.
da su testimonio. Las otras hijas están siguiendo al Señor. Hay algunas que todavía necesitan acercarse al Señor, pero Dios ha estado obrando en ese hogar y Él es bisabuelo. Él disfruta del Señor y disfruta de su familia. Él y su esposa se casaron, volvieron a casar otra vez. Y es una familia tan bella y él es un hombre tan bueno y está disfrutando de todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y esto es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pero tenemos que venir a Él, confesar nuestro pecado a Él, y Él quiere obrar en nuestras vidas y poner las cosas que están fuera de orden en orden. Y no es de noche a mañana, es un proceso. Es un proceso, pero Dios quiere obrar. Y así como David vino a Dios y confesó, he pecado contra el Señor. Gloria a Dios, el Señor lo perdonó, pero va a haber consecuencias en la vida de David. Entonces Dios quiere obrar en nuestras vidas. Antes de que nosotros caigamos al mal, Él nos quiere rescatar, Él quiere obrar, Él quiere sanar nuestras vidas, Él quiere ponernos en el camino bueno hacia Él, hacia sus bendiciones y hacia lo que Él tiene para nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios.